Profe, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Yo quiero decir una cosa. Sí. Lo voy a decir yo porque cuando la vean algunos me van a cargar. Yo quiero aclarar que con la profesora ya rendí, cursé hace mucho. Hace mucho Por tiempo. lo tanto, esta nota no va a cambio ni de un 4, ni de un 5, ni de un 8. Nada. ¿Está claro eso? Está claro, doy fe. Dai fe, vamos a caminar. Bueno, magíster, Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades. profesora de la UNI, tanto Sí. tenés horas en humanidades, obviamente por tu condición de profe de Ujú. humanidades, entre otras en una cátedra del Departamento de Derecho. Exactamente. ¿Y Sí. das también en las escuelas secundarias? Ahora no, estuve dando, sí, durante muchos años, pero ahora ya después de un tiempo, como uno dice, pagamos derecho de piso y ya después elegimos. Claro. En realidad yo trabajo en el Departamento de Humanidades, doy para dos carreras. Una que es para abogacía, Introducción a las introducción ciencias al sociales. estudio de las ciencias sociales. Del estudio de las ciencias sociales. D, que es para derecho, y para educación, que es introducción al estudio de las ciencias sociales, E. La diferencia es que una digamos, se orienta más a educación y la otra a derecho. El tronco común es básicamente el mismo, ¿no? Bien. Pero yo de base tengo un título, yo soy profesora y licenciada en historia. En historia. En historia. Por eso trabajamos un ¿Y poco tenés dedicación exclusiva? exclusiva, sí. Bueno, ¿cuál era la idea de la nota? La idea de la nota es tratar de hablar de tres pensadores que para mí, de una u otra manera, Sí. para mí, tienen algún hilo conductor. Ujú, Uno del siglo XIX, mitad y final del siglo XIX, el otro más o menos, principio del siglo XX, el otro bien metido en el siglo XX. Vamos. Cuando Marx habla de la superestructura, ¿a qué se refiere? Bueno, Marx piensa la superestructura como el Estado, digamos, y las ideas, ¿sí? La parte jurídica, todo aquello que tiene que ver con la ideología, con la cultura, que es un reflejo, ¿sí? Él habla justamente de reflejo de las relaciones de producción que se dan en la estructura. Digamos, la estructura para Marx... La estructura sería, por decirlo de alguna manera en mis términos, un nivel más abajo, las relaciones entre, digamos, ¿cómo diría? Las clases sociales. Las clases sociales, ¿no? Clases sociales, claro, que para él están perfectamente definidas. Las relaciones de producción. Él tiene una perspectiva más determinista, ¿no? Entonces, digamos, en la sociedad civil lo que se da son esas relaciones de producción entre quienes tienen los medios de producción y quienes tienen el trabajo. Entonces, el Estado para Marx sería de alguna manera reflejo de esas relaciones de producción. Digamos que el Estado lo que hace es... el Estado como superestructura sería un modo, un instrumento de dominación de la clase dominante, ¿no? Entonces las relaciones en realidad se darían en la superestructura y tanto el derecho como la justicia, como la cultura, como la ideología, etcétera, formarían parte de la superestructura que sería un poco el reflejo de esas relaciones, ¿no? ¿Cómo plantea Marx la solución para esa disputa entre esa clase dominante y el proletariado? Entonces, bueno, para él hay en realidad una sola sí, forma. justamente para él la cuestión tiene que ver con la revolución, ¿no? Con terminar con el Estado, con terminar con las clases sociales, porque el Estado para él es clasista. Si se terminan con las clases sociales, también se termina con el Estado. Claro. ¿Sí? Claro. Sí, pero esta es una mirada bastante, digamos, la teoría marxista luego ha tenido otros pensadores que después vamos a hablar, que amplían esta noción de Estado, ¿no? Esta noción de Estado que se restringe a la superestructura o el Estado como reflejo de esas relaciones. Siempre a mí me quedó la duda, y creo que en alguna de las clases vos de alguna manera, no sé si lo planteaste, una cosa que yo me imagino, ahí hay una especie de confusión respecto de qué es lo que plantea Marx, a ver si nos entendemos, respecto de cómo lo toman algunos, por ejemplo, para plantear la famosa revolución del 17 en lo que después se constituyó la Unión Soviética. Es decir, o Marx directamente plantea la revolución a cualquier costa. No, él lo plantea como salida. Yo honestamente no soy especialista en Marx, en realidad nosotros más que nada
tomamos a Marx o después, si querés, conversamos con Gramsci como herramientas de interpretación, digamos, de la realidad social. Lo que nos ofrecen estos pensadores y lo que nosotros hemos tratado de transmitir en las clases, no es que nuestra... Que todavía ejercen su influencia. Claro, por eso mismo, porque son clásicos. Esto es un poco, ¿no? Traen preguntas. Son clásicos que traen preguntas a la actualidad en otro contexto. Por supuesto. ¿No? Esta es la clave de pensar, más allá de que algunos digan, bueno, Marx ya está... En realidad dejan abiertas preguntas que hoy, en otro contexto histórico, adquieren otro significado, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que trabajamos con nuestros estudiantes, que, bueno, como vos bien lo sabés, son estudiantes de primer año, no es que sean expertos, especialistas en Marx, sino ni en Gramsci, sino ver cómo estos pensadores ofrecen categorías conceptuales o herramientas analíticas para poder comprender la realidad actual. Por supuesto. También la pasada, ¿no? Pero fundamentalmente para poder pensar la realidad actual, que muchos piensan que la realidad está dada, que la ley está dada, que así es. Viste, otras veces hemos hablado del tema de la objetividad, que así son los hechos y que lo único que importa en realidad, uno tiene una mirada y esa mirada no es neutral. No. Es una mirada que está constituida por el contexto histórico, por lo cultural, por lo que traemos. Entonces, bueno, por eso es que Marx y otros pensadores que después podemos introducir nos ofrecen... Lo que pasa es que algunas de las ideas o el planteo marxista se lo ha demonizado, ¿no? Claro, porque proviene Lo voy a decir muy groseramente, muchos lo imaginan como un animal que viene únicamente a matar por la sangre, que las armas, y en realidad... No, lo que plantea, promueve... Después se podrá no estar de acuerdo con la forma que lo plantea. Lo que pasa es que, bueno, obviamente al encasillarlo en la corriente más de izquierda o comunista, porque de hecho Gramsci, que es otro que continúa esta teoría, es fundador en Italia del Partido Comunista, ¿no? Italiano. Entonces, bueno, parecerían que esas palabras izquierda y comunismo, sobre todo en la Argentina, tienen determinado significado que... Sí, hay un paredón. Sí, hay un paredón que marca o que pone esa distancia. Y lo cierto es que hoy por hoy estamos todo el tiempo recuperando esas categorías de análisis para poder entender la realidad. No solamente quienes hacemos ciencia social, quienes investigamos y quienes buscamos esos elementos para poder comprender esa realidad y después producir conocimiento, sino para las personas en general. Sí, claro. ¿Sí? Las personas en general que pueden tener determinadas herramientas, y es importante estas herramientas para, bueno, desnaturalizar lo que se supone dado. Lo que ¿no? se supone dado. Lo que se supone, desnaturalizar un poco. Entonces, para esto nosotros ofrecemos determinados conceptos, pienso en Gramsci con el tema de la hegemonía, o en Foucault con cuestiones que tienen que ver con la normalización, ¿no? Los micropoderes. Los micropoderes, o cuestiones de ideología. Viste que muchas veces escuchamos personas que dicen, no, yo no soy política, yo soy apolítica, yo no tengo ideología. Nadie está exento de ideología. Nadie. No, es imposible. Aunque pretendan no mostrarla, la ideología se filtra. Lo que pasa es que ahí se confunde la cuestión de no tener la ideología, que nadie la puede no tener, con tener una militancia partidaria. Bueno, eso es otra cosa, Entonces se confunde, dice, no, yo soy apolítico. Claro. Nada, bueno, no lo digo yo, lo dijo Aristóteles. No, pero bueno, el mismo Gramsci, que es otro de los pensadores que trabajamos también en las clases, el ser humano es un ser político, ¿sí? Entonces, en realidad, una de las propuestas también que tiene, una de las categorías que usamos en clase para poder pensar justamente esto de interpretar la realidad, es la noción de hegemonía de Gramsci, ¿no? ¿Podemos hablar un ratito de eso? Dale. Un ratito, no, pero yo antes quiero quiero preguntarte algo porque lo tocaste Dale. así tangencialmente Bien, sí. y a mí me parece importante también. Una pregunta muy general y seguramente muy abarcativa. ¿La ciencia puede ser neutral? ¿Puede ser objetiva? Y bueno, este es uno de los grandes dilemas de la epistemología del siglo XX, ¿no? Digamos, deberíamos diferenciar entre, si se quiere, las ciencias naturales de las ciencias sociales, pero incluyendo las ciencias naturales que parten de este saber, digamos, donde se disocia el objeto del sujeto de estudio, también está influida por el contexto histórico, porque la ciencia
es una práctica social. Al ser una práctica social, no la podemos disociar del contexto, ¿sí? del contexto de descubrimiento en el que surge una teoría. A ver, te lo planteo en estos términos. Sí. A ver, digamos, el científico, el que entre comillas hace ciencia, no puede decir yo estoy acá y miro el mundo por afuera de mi realidad. Y la realidad es que no, y lo estamos viendo hoy por hoy en este contexto de pandemia, ¿no? Los científicos están trabajando denodadamente por obtener una cura, sí, ¿no es cierto? Denodadamente, pero están en este contexto y el apuro, el método científico tiene determinados pasos, el claro. método que utilizan. Entonces a veces la presión social para obtener la cura hace que los científicos no puedan eludir ese contexto sin negar todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Porque también ha habido una corriente actual de negacionismo del quehacer científico o de negacionismo del virus, que no existe. Y esto es atenta, digamos, contra la salud de las personas, sobre todo, viste que como el método, como decía, tarda, la gente busca atajos. Entonces se toman el no sé qué dióxido de no sé cuánto, gente busca atajos porque pretenden que esto se resuelva ya. Sí, por eso la ciencia no puede estar al margen de eso. Y no está al margen, porque además también tenés el financiamiento, o sea, la ciencia, un Estado que no financie la actividad científica, que no financie a los científicos, y la ciencia entra en crisis en ese sentido, ¿no es cierto? Pero además, si lo trasladamos... ¿Y por qué dijiste que es uno de los graves problemas de este siglo? Es uno de los grandes problemas de este siglo, epistemológicos, digo, ¿no? Porque también a las disciplinas sociales se las compara con las ciencias naturales y el estatus, esto que se habla del estatus epistemológico de las ciencias sociales, el carácter de cientificidad de las ciencias sociales, es cierto que las ciencias sociales no pueden responder ni a los estándares de objetividad ni de control que tienen las ciencias naturales, simplemente porque las ciencias sociales constitutivamente son ideológicas. Claro. El investigador es un investigador situado, por ende el conocimiento que elabora también es situado. Claro. Pero además hay otra cuestión que tiene que ver con el compromiso del investigador sobre lo que está investigando. ¿Compromiso social? Compromiso social. ¿Qué investigo? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿No? Claro. Lo hago para mí, para obtener papers, o formo parte... Para obtener fama. Para tener financiación, para poder seguir, o lo hago por el bien de la sociedad. Exactamente, ¿no? Y el científico social hoy por hoy tiene un lugar, debería por lo menos tener un lugar de importancia en la sociedad, justamente porque echa luz y devela todas estas relaciones que decíamos antes de dominación, de opresión, de desigualdad. Echa luz y las muestra. Todo lo que tenemos naturalizado, instalado como algo que es así y así está dado. Pienso que no puede resolverse. Y pienso en cuestiones en la ideología, ¿no? Por ahí tanto que se critica la ideología patriarcal. Es una ideología, está construida, está históricamente construida. O determinadas visiones que tenemos de los cuerpos hegemónicos, cuerpos legítimos, y aquellos cuerpos que se lo tildan con fallas corporales. ¿Te referís a los cuerpos hegemónicos en el marco de una sociedad como organismo del Estado? No, me refiero a los cuerpos hegemónicos justamente en el marco de una sociedad normalizada. Cuerpos, cuando digo cuerpos hegemónicos, digo aquellos cuerpos que responden al modelo de individuo. Partidos políticos, parlamento, todo eso, justicia. No, me refiero a cuerpos físicos, digo cuerpos construidos, modelos de individuo construidos desde la modernidad. Un cuerpo que era necesario que sea sano para poder producir y trabajar. Sí. Entonces, ese modelo de individuo, que en realidad era hombre, blanco, sano y en lo posible bello, ese modelo de cuerpo se traslada y se generan determinadas categorías de clasificación de los seres humanos. Por eso hablamos de hegemonía hoy y de normalización que tienen que ver con esos otros pensadores que nosotros hablábamos en las clases, Gramsci, Foucault. Porque digo, y aquellos cuerpos que no responden a los estándares... ¿Qué haces? ¿Los tirás? Lo que hacemos... Bueno, sí, históricamente se han descartado. Y pienso en los cuerpos de personas con discapacidad. ¿No? Entiendo. Pienso en esos cuerpos... Los negros. Exacto. Aquellos cuerpos que no responden a ese modelo hegemónico, si querés, vamos recuperando... Sí, sí.
Sí, sí. Ese modelo hegemónico. Entonces, las personas con discapacidad, negros, travestis, trans, en realidad las comparamos o utilizamos esas categorías de clasificación porque no responden a ese modelo estandarizado y naturalizado de ser humano. Te entiendo. Pero ha cambiado un poco eso, ¿está cambiando? Y lentamente está cambiando. Necesita mucho esfuerzo individual y colectivo. Sí, mucho trabajo, por eso la respuesta a esas ideologías hegemónicas o esas ideas hegemónicas, ¿sí? A diferencia de Marx, Gramsci habla de revolución, pero ¿de qué tipo? Me lo contás en un ratito. Dale. Estamos con Miriam, con N, Cinquegrani. La pregunta por el poder fue la pregunta vedette de todo el siglo XX. Y creo que hasta esta altura... La pregunta, ¿quién tiene el poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué es el ¿Quién poder? tiene el poder? ¿Cómo se ejerce ese poder? La diferencia entre la mirada marxista y la mirada de Foucault del poder es que para Marx el poder lo tiene alguien y ese alguien es la clase dominante. Hay esa teoría más tradicional del poder, que también podría mostrarlo a Weber acá, donde el poder es dominación, ¿sí? Y Weber, no sé si te acordás, Max Weber habla de esos tres modos de legitimidad o de dominación, el tradicional, modos, sí. Digamos, el legal, ¿sí? El racional normativo, y el carismático. Hablaba de los líderes carismáticos. Exacto. Entonces esos tres modos de pensar el poder tiene que ver con quién tiene el poder. Pero Foucault dice, en realidad el poder no se tiene, el poder se ejerce. Claro. Y el poder, para Foucault, no implica exclusivamente prohibición. Esta idea de tú no puedes hasta acá, ¿sí? Que tiene que ver más con la dominación y con quien ejerce ese poder, con quien tiene ese poder. Él dice el poder, más que hablar de el poder, hablemos de poderes. De micropoderes. Claro, esta microfísica del poder, ese poder que circula en toda la retícula social, en toda la red social, y que no se reduce exclusivamente al poder del Estado o de una clase, sino que también entra en los más ínfimos lugares de relaciones. Él habla de intersticios. Intersticios de la sociedad. Exactamente, ¿no? Que se da en las relaciones familiares, en las relaciones íntimas. La escuela. Exactamente. Y esos micropoderes, ¿sí? Van instalando también un modo de ver y de pensar al mundo, ¿no? Digamos, de alguna manera estos tres pensadores, si se quiere, también instalan esta idea de cómo, si existe una única forma de ver y pensar y de ser y de estar en el mundo, existen otras posibles. Bueno, Foucault rompe con esa idea de ser única forma de ser y de estar en el mundo, que tiene que ver justamente con cómo se regulan, se piensan los cuerpos, porque Foucault habla del poder en relación a los cuerpos, ¿sí? El disciplinamiento de los cuerpos. Durante el sistema capitalista el cuerpo había que cuidarlo porque era el instrumento para la producción. Claro. Entonces teníamos que vigilarlos y a su vez teníamos que tener sujetos útiles, ¿sí? Y productivos. Preparados para la producción. Eficientes, exactamente. Por eso hoy yo te decía, para Foucault el poder no lo pensamos en un solo lugar, sino en muchos lugares. El poder no es solamente prohibición, tú puedes, tú no puedes, sino el poder produce sujetos. Y se ejerce. Y se ejerce. ¿Sí? Y se ejerce. Y es relacional, porque no tiene que ver con las relaciones. No es cuestión de tenerlo. No. El poder en realidad para Foucault es una relación. Es una relación, ¿sí? Una relación de poder que se establece en cualquier lugar. Exactamente, que siempre es asimétrica y uno no siempre es blanco de ese poder, sino que por momentos somos blancos del poder, por momentos ejercemos ese poder, ¿sí?
Bueno, Y eso- me y- quedaría sí. 4 cuadras más hablando. No, no, vale. Y te digo otra cosa, ese poder está... Antes que nos agarre el perro otra Antes que vez. nos agarre el perro, te digo que ese poder no solamente está, antes decíamos dónde está, no está, pero circula en los discursos y las prácticas. El poder del lenguaje a la hora de construir, ¿sí?, la retórica de la verdad o la verdad. ¿Sí? Y Cuidado sí, con los medios entonces. totalmente, los medios. Sí, los medios de comunicación. Mira, hay una publicidad de la CNN, no sé si la viste, usted está viendo este vaso medio lleno o medio vacío. Lo que importa, dice la CNN, es que este vaso está por la mitad. Lo que importa son los hechos, dice la CNN. Sí. Tendríamos otro programa más para hablar sobre esa publicidad. ¿Y Porque- qué pensás? A ver, contame. No, porque tiene que ver con esto, que los hechos también son construcciones. Y de ninguna manera, ¿sí?, Nadie es inocente. y no, porque la percepción de las cosas, desde donde habla, siempre hablamos de un lugar posicionado, entonces aquel periodista, maestro, quien sea que me digan yo soy objetivo, lo que importa son los hechos, podríamos discutirlo, porque la percepción de las cosas, ¿sí?, siempre está condicionada por un contexto, por una historia de vida, por el contexto, Por por supuesto. patrones culturales que te venimos asumiendo. Bueno, yo quiero los últimos metros del reportaje, me Sí. encantó, gracias. Bueno, no. Y ya la rendí y la probé. La Hace tiene ya unos aprobada. cuantos años, por la duda, porque me van a empezar a cargar. Digo, ¿por qué te vi entusiasmada con el... Entusiasmada, es una forma de decir, apasionada con el tema de la discapacidad hace un rato. Bueno, porque como te decía, Foucault habla de estas cuestiones que tienen que ver con los cuerpos, cómo se piensan, cómo se regulan históricamente los cuerpos. Y bueno, yo desde hace unos 5 años vengo estudiando para desnaturalizar, formo parte de un grupo de trabajo para desnaturalizar esta idea instalada de la discapacidad, que la discapacidad es un problema personal, ¿no? Tradicionalmente uno piensa que la discapacidad es el problema personal que tiene una persona por algún tipo de falla corporal. Y en realidad la discapacidad surge justamente en esa relación entre determinados cuerpos con determinados entornos, ¿sí? Entonces, tratar de desnaturalizar esa idea instalada de discapacidad que proviene de la modernidad, un cuerpo es capaz o discapaz, esos binomios, ¿no? Capaz o discapaz, en relación a patrones, Apto, no apto. claro, en relación a patrones de eficiencia, a patrones de eficiencia y de productividad. Entonces, ¿cómo evaluamos un cuerpo? Si es capaz o discapaz. Si puede o si no puede hacer determinadas cosas. Entonces, bueno, por eso, nada, otro día que tengas ganas de charlar, armamos una charla de esto porque... Entiendo el concepto, digamos, no lo había pensado en esos términos. Y ahí instalamos esto, la idea es, para redondear, las ideas hegemónicas, determinada ideología hegemónica, determinados cuerpos hegemónicos que pensamos como cuerpos hegemónicos, cuerpos normales o anormales. Entonces ahí tenemos varios conceptos para pensar, esas categorías conceptuales que nos permiten pensar cómo son clasificados los cuerpos en esta sociedad. Y en ese sentido, este grupo, este colectivo de personas, Acá en Bahía. en Bahía, en todos lados, ¿no? Todavía se está trabajando sobre esto, ¿no? Bueno, está Tiene el laboratorio de la discapacidad en Bahía. ¿no? el observatorio, El sí. observatorio. Entonces siguen teniendo limitaciones y existe discriminación a la hora de acceder a la educación, al trabajo, pero tiene que ver con esto. A la circulación. Exactamente, tiene que ver con las representaciones que tenemos de lo que es un cuerpo normal, que lo creemos natural, pero en realidad está instalado, es construido. ¿Qué es un cuerpo normal? Esta idea es necesario empezar a desnaturalizarlo y saber que tiene un contexto histórico en el que surge esa idea. Te Y entiendo. ese cuerpo normal, eso que pensamos como cuerpo normal, es una construcción histórica, social y política. Muy bien, profesora. Ahí estamos. Muchas gracias. ¿Siempre naciste en Tiro Federal? ¿Te Sí, criaste? me ¿Naciste crié, acá? sí, enfrente al parque. En realidad yo nací en Anchorena, pero me vine a vivir hace muchísimos años frente al Parque Independencia y después acá. Tiro Federal. No Villa Mitre. Muchas gracias.